Y ahora presentamos al economista e investigador de mercados Iván Mesarina. Él tiene un trabajo muy interesante sobre los mercados, cómo reorganizarlos, cómo volverlos sitios donde no solo por el coronavirus, sino en general las personas puedan experimentar una compra, poder asistir al mercado sin que esto sea entrar a sitios insalubres o sitios peligrosos. Señor Mesarina, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Patricia, Ricardo, Fernando. Gracias por la oportunidad. Una de las cosas que más nos ha sorprendido, hay que decirlo a todos, es que se haya tomado en cuenta el problema de los mercados tan tarde, cuando parecía obvio que iba a ser uno de los máximos focos de contagio o de problemas de aglomeración. Pero todavía se puede hacer algo. ¿Cuál es, de acuerdo con su experiencia, lo que se tiene que hacer? Bueno, miren, básicamente a mí me gustaría hablar de las medidas de mediano plazo, ¿no? Las medidas inmediatas casi la mayoría ya se han hablado. Me parece, por ejemplo, que inmediatamente deberían de sacar la mitad de los locales que están dentro de los mercados a la periferia, cercarla. De esa manera tienen el mismo aforo para el doble de área libre. De acuerdo. Manejar las entradas y salidas. Esta medida, por ejemplo, de separar con plásticos al tendero de quien viene a comprar es estupenda. El control que están haciendo de sanidad de los tenderos, bueno, tengo mis reservas con respecto a eso, pero en realidad no quisiera comentarlo. Pero en realidad lo que he venido trabajando yo a partir de mi experiencia laboral, entre comillas, porque yo soy investigador de mercado, pero participo básicamente conceptualizando proyectos inmobiliarios comerciales, muchos de tipo mercados o semiformales, con empresas privadas. Mi enfoque es que este problema en el mediano plazo, el problema estructural que tenemos, se puede resolver utilizando básicamente a los privados y prácticamente sin utilizar dinero del Estado. Por ejemplo, porque, ojo, entonces, que los mercados más importantes en este momento no son privados, pertenecen a las municipalidades y sobre la base de eso se trabaja el abastecimiento en el Perú. ¿Cómo hacemos para hacer mercados formales cuando ya tenemos una oferta, digamos, que no es privada, que está funcionando con todas sus deficiencias? Correcto. Según el censo del 2016 hay aproximadamente 2.600 mercados en el Perú. Ahora, yo calculo que hay un 30% más entre mercadillos y comercio que está en las calles, en la periferia de los mercados inclusive. Ahora, concentrándonos básicamente en las zonas urbanas o digamos, conglomerados con más de 50.000 habitantes, por ejemplo. Lo que tenemos son mercados municipales que deben ser más o menos el 60%, y mercados privados, semiprivados, invasiones o asociaciones que han tomado terrenos y los están comprando, o inclusive hay mercados totalmente privados, ¿no? Como la Minca, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Estos mercados ya vienen, las asociaciones, ya vienen tratando de organizarse para cambiar su infraestructura hace mucho tiempo, hace 10 años por lo menos. Yo, por darles un ejemplo, en el último año he participado como en 8 proyectos, si no son 10, de mercados. Y estoy trabajando con asociaciones, pero quien realmente lleva adelante los proyectos es un estructurador, que viene a ser una especie de promotor inmobiliario, como las 160 empresas de digamos, construcción de vivienda que hay hoy en día, son básicamente estructuradores de proyectos. Y de hecho muchos de ellos participan en la estructuración de proyectos de mercados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estas organizaciones, estas cooperativas o asociaciones que tienen 100, 200, 500 comerciantes, están organizadas, quieren realizar un proyecto, trabajan con el estructurador, se hace el anteproyecto, se presenta, se prepara un perfil, se busca inversionistas y inclusive financieras que quieran participar, porque las financieras lo que hacen es convertir estos créditos individuales, pequeños, y finalmente se lleva adelante. Y les digo, o sea, hay muchos mercados en este momento en Lima que ya están en plan de
ir a esta transformación. De acuerdo. El problema... Señor Mesarina, quería consultarle, he leído un artículo del ingeniero José Larco de la UTEC, en donde de acuerdo a cierta data sostiene que una buena parte de los compradores en los mercados suelen ir prácticamente todos los días. Y por eso sostiene que el problema principal es que no estamos acostumbrados a planificar las compras en su conjunto para no tener que ir tan frecuentemente a los mercados. ¿Se puede tomar alguna iniciativa en ese sentido? Yo creo que no. Yo creo que uno no puede ir contra la ley de la gravedad. Es decir, tenemos el 65% de la población, por lo menos en Lima, que es informal, y yo diría que la mitad de ellos o más tienen ingresos diarios. Taxistas, microbuseros, transporte público, gente que prepara menús, informales de todo tipo, salen de su casa en la mañana y dejan 20 soles para el día. Y la señora, generalmente, va y hace su compra. Eso no va a cambiar. Por eso no compran refrigeradores, porque no tienen capacidad de acumulación, ¿no? No porque no les interese, también, ¿no? También, pero además tenemos por lo menos 1,5 millones de personas, o sea, más o menos, digamos, ¿cuántos serían? Serían como 400.000 familias que no tienen acceso a la electricidad. Así es. Tampoco tienen acceso al agua y desagüe, ¿no? Por ejemplo, fíjense, en este momento se habla del tema de salud. No entiendo cómo no se utiliza la red capilar que hay de distribución de agua, que vienen a ser las cisternas, para hacerles llegar agua y jabón a todas estas familias. Destinar 200 millones de soles a eso, por ejemplo. Y se banca en el punto en que estas cisternas acopian el agua. Pero volviendo a la propuesta que les decía, yo lo que propongo, y esto lo vengo conversando con gente de mucho nivel, como por ejemplo Carlos Neuhaus, con el que he participado en distintos proyectos también de este tipo, es armar un programa que se llamaría Nuestro Mercado. Básicamente este programa lo arma el Estado, pone $150 millones de financiamiento que va a recuperar completamente, y esto se canaliza a través de las financieras y las cooperativas supervisadas por la superintendencia. Los estructuradores junto con las asociaciones preparan los perfiles. Esto es para mercados que ya existen, ojo, y mercados que se van a hacer. Pero los que ya existen, somos conscientes, creo que es evidente, que son lotes de terreno que valen muchísimo dinero. ¿Y cuántos de los que ya existen? Porque hay muchísimos mercaditos de barrio, paraditas. ¿Tendría que establecerse algún tamaño mínimo de comerciantes, de área donde se trabaje en esos proyectos? Sí, miren, en este momento, gracias por la pregunta, hay mercados, separemos, ¿no? Mayoristas y minoristas. Hablando puntualmente de los minoristas, hay mercados que van desde los 300 metros cuadrados de área, tan chicos como eso, hasta los 15.000 metros cuadrados. Digamos que la media, la moda son los 3.000, 3.500 metros cuadrados, ¿correcto? Pero se trata de predios que valen muchísimo dinero, pero están a un piso. Cuando esos predios, si tuvieran, por ejemplo, 3 niveles comerciales, un semisótano, un primer nivel y un segundo nivel, doblarían el área vendible que tienen. Y por lo tanto, si por ejemplo el metro cuadrado vendible, o sea, la propiedad de los comerciantes ahora, vale $6.000 y sus puestos son de 8 metros cuadrados, están valorizados promedio en $50.000, si podemos convertir esto en edificios de 3 pisos, como les digo, y doblamos el área, ellos terminan con un valor cada uno, un valor individual en la mano que es 1.5 veces el valor anterior. Bueno, será momento, señor Mesarina, que disculpe que lo tengo que interrumpir porque se nos acabó el tiempo, pero será momento de que se consideren todas estas opciones, porque como decimos, si algo ha hecho esta pandemia es poner el foco en todas las deficiencias que tiene nuestro país, los mercados entre ellos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Muy buenos días. 9:33 minutos.